Llevo 6 años trabajando como técnico de mantenimiento en el sistema de metro de la ciudad. Cuando empecé, pensé que el trabajo era fácil, cambiar focos quemados, revisar el cableado, remendar alguna que otra fuga de agua. Pero trabajar ahí abajo, en esa oscuridad espesa y total, te enseña algo rapidísimo. El metro no juega con las reglas del mundo de arriba. Pertenece a una realidad mucho más vieja y mucho más brutal. Me llamo Tyler. No me metí a este trabajo por un amor romántico por el metro, lo que pasa es que necesitaba el dinero y el sueldo estaba bien. Mientras la gente normal andaba bajo el sol durante el día, yo perdía toda noción del tiempo en los túneles. Abajo no hay luz del día, no hay relojes. Solo hay sonido, y a veces, la aterradora ausencia de él. Mi compañero era Miller. Tenía como 10 años más que yo, el pelo ya canoso antes de tiempo, la piel siempre manchada de ese gris apagado de metro. Conocía esos laberintos subterráneos como la palma de su mano. Lo más raro de Miller era que nunca hacía preguntas. Era como si supiera que no preguntar era muchísimo más seguro que escuchar la respuesta. Al principio creía que era solo un cobarde. Después entendí que era puro instinto de supervivencia. El día que nos asignaron a la línea negra, el típico murmullo del vestidor se apagó de golpe. Ese nombre no era broma entre los trabajadores del transporte, siempre se decía en susurros bajos, medidos. Era un sistema de túneles hecho en los años 1920, que se cerró después de un derrumbe inexplicado de una cueva, que borraron de los mapas oficiales y marcaron como inexistente. Oficialmente, no había nada ahí abajo. En la práctica, bueno, decían que las luces parpadeaban en la oscuridad y que se oían ruidos raros rebotando. A veces mandaban a los tipos ahí y simplemente no volvían. Nuestro supervisor nos citó en su oficina, nos tiró sobre el escritorio un plano viejo, amarillento y descolorido, nos miró directo a los ojos y solo dijo una cosa: ahí abajo solo hay una regla. Silencio absoluto. Nada de hablar, nada de bromas. Y por el amor de Dios, haga lo que haga, no silbe. Me salió una sonrisita. Miller solo asintió. Como todos, pensé que era una superstición vieja del trabajo. Acústica, riesgos de fuga de gas, diferencias de presión, mi cabeza se puso a buscar una explicación lógica al instante. A los humanos nos encanta inventar lógica porque es más fácil que creer en un horror desconocido y amenazante. Pero la línea negra no le importa la lógica. Miller, yo y otros 2 técnicos, Jackson y Lee, íbamos subiendo en un elevador de servicio oxidado y antiguo, bajando hacia la oscuridad. La cabina vibraba y gemía, sacudiéndose como si algo debajo de la tierra nos estuviera jalando directo a sus fauces. El aire pesaba, cargado con el olor a ozono y a hierro podrido y húmedo. Jackson miró la pantalla de su teléfono y se rió por lo bajo. ¿Qué tal, si aquí abajo tienen wifi, igual y me mudo? Me ahorro una lana en renta. Lee soltó una risa nerviosa. Aguanta 10 minutos ahí abajo y ni te vas a acordar qué significa wifi, punto. Miller no se rió. Se recargó en la pared de metal, mascando un cigarro apagado, con la vista pegada a las puertas del elevador. Yo lo miré. Siempre eres tan callado. Se encogió de hombros. El silencio es parte del trabajo acá abajo. Jackson sonrió y se inclinó hacia adelante, su voz rebotando contra el encierro metálico. O sea, lo que estás diciendo es que si alguien me llama allá abajo, no debería contestar, ¿no? Vamos, eso es de mal gusto con los duendes del metro. La mirada de Miller se volvió de hielo. Ojalá nada te llame. La entrada a la línea negra era una puerta pesada de hierro remachado. La pintura roja desvaída, como chorreada encima, parecía sangre seca, acceso restringido, inestabilidad estructural. Jackson le dio una palmada a la puerta. Clásico. Cada película barata de terror empieza exactamente así. Lee tragó saliva, duro. Sí, justo antes de que el monstruo salga brincando. Destrabamos los pernos pesados. La puerta protestó con un quejido cuando la empujamos y se abrió. Adentro no había sonido. Ni goteo de agua, ni corriente de aire. Solo un vacío total, aplastante. Se sentía como si el sonido mismo lo hubieran estrangulado y dejado para que muriera en ese túnel. Jackson se quedó viendo la negrura, apretó los labios y de pronto soltó un silbido agudo y penetrante. El sonido cortó el túnel como una flecha,
se estiró en la oscuridad y se fue apagando lentamente. Juro que este lugar es solo un estacionamiento vacío, se rió Jackson. En un instante, Miller clavó a Jackson contra el ladrillo por el cuello de la camisa, estampándolo fuerte. No. Silbar. ¿Qué demonios te pasa, hombre? Jackson se lo quitó de encima. ¿Quién nos va a oír aquí, las ratas? Miller no contestó. En sus ojos había un terror profundo y paralizante, mucho peor que el enojo. Dio media vuelta y empezó a caminar dentro de la oscuridad, despacio. Las primeras horas se pasaron con trabajo normal de mantenimiento. Las lámparas de nuestras linternas apenas cortaban la penumbra, iluminando nubes espesas de polvo danzando. Todo parecía normal. De pronto, Jackson dejó caer la herramienta, se le cayó la llave inglesa al suelo. Se puso recto, como si se hubiera congelado. Oigan, creo que alguien me está llamando. Lee soltó una risa tensa. ¿Quién te llama? La agencia de cobros. Jackson negó con la cabeza, con la cara completamente pálida. Habla en serio. Hay una voz más allá, más al fondo. Está diciendo mi nombre. Desde atrás, la voz de Miller cortó la oscuridad, fría y despiadada. Sigan trabajando. No miren hacia arriba. Ignórenlo. Cuando llegó la hora del descanso, ya estábamos todos fundidos. Nos sentamos en un hueco pequeño de concreto, como de instalaciones eléctricas. Aunque sacamos la comida, todos trataron de estar lo más callados posible. Incluso Jackson se quedó mudo. Pero entonces Jackson sacó un par de tapones naranjas de espuma del bolsillo e intentó metérselos en los oídos. En ese momento, Miller se lanzó hacia adelante y se los quitó de golpe. ¿Qué te pasa? Jackson se paró de un salto, con la voz rebotando fuerte en el espacio reducido. No te los pongas. Tú no tienes derecho a mis oídos, hombre, me duele la cabeza, solo quiero que haya tantita pinche tranquilidad. Miller se metió en el espacio de Jackson, a pulgadas de su cara. Habló tan bajito que sus palabras se sentían como veneno goteando. Es peligroso estar sordo ahí abajo. El sonido entra aquí, pero no sale, ¿me entiendes? Si se dan cuenta de que no puedes oír, se acercan más. Cayó un silencio asfixiante sobre la sala. Y después, desde el mismo muro de concreto contra el que estábamos recargados, se oyó un sonido tenue. Tac. Jackson giró la cabeza de golpe. ¿Oyeron eso? Tac, tac. Esta vez estaba más cerca. Más claro. Como si alguien estuviera golpeando el concreto con algo duro y sólido, como un hueso. Y luego pasó otra cosa. Una voz se filtró desde la distancia. Sonaba humana. Pero las palabras venían destrozadas, arruinadas. Sonaba como si alguien intentara hablar mientras se ahogaba, con la boca llena de tierra. La voz fue haciéndose más clara. Estamos, aquí, se me erizaron todos los pelos de los brazos. Lee dio un paso atrás, su linterna temblando violentamente en la mano. No, no puede ser, esto es real. Es solo un eco de nuestras propias voces, ¿verdad? Jackson, dime que es interferencia de radio. Jackson se acercó al muro, completamente hipnotizado. ¿Quién está ahí? Para. Miller se lanzó para agarrarlo, pero ya era tarde. Jackson pegó su oreja contra el concreto helado. 1 segundo. 2 segundos. La cara se le desmoronó. La sonrisita se le borró, los ojos se le abrieron, como con terror puro. Dicen, que nos conocen, susurró. ¿Qué dicen? Pregunté, con el corazón golpeándome las costillas tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Jackson miró al vacío, en blanco. Es la voz de mi mamá, me está llamando. Me está diciendo que ahí adentro hace muchísimo frío. Miller lo agarró del saco y lo tiró a la lona con violencia. ¿Qué estás haciendo? Gritó Jackson. Miller se inclinó sobre él, silbando con los dientes apretados. No te quieren a ti. Quieren tu respuesta. Solo te entregaste tú mismo. Del otro lado del muro, el ruido estalló. Ya no era una sola voz. Eran varias, quizá docenas de personas, susurrando, soltando risitas húmedas y roncas, rascando sus uñas contra el concreto. El túnel se estaba ahogando en el sonido. Estábamos completamente rodeados. Y de pronto, se acabó todo. Como un cuchillo cortando un hilo.
Cayó sobre nosotros un silencio muerto, asfixiante. Las linternas empezaron a parpadear y a fallar, escupiendo chispas. Y desde el centro exacto de esa oscuridad, desde el punto más profundo del túnel, regresó un sonido hacia nosotros. Era un silbido corto y agudo, el mismo silbido que Jackson había soltado hacía horas. Pero esta vez, alguien, o algo, nos lo devolvía. Increíblemente lento. Increíblemente a propósito. La mandíbula de Jackson temblaba. Las lágrimas empezaron a correrle por la cara. Esto es una broma bien jodida, lo dijo en un susurro, aunque ya no le creían ni a sus propias palabras. Lee salió disparado hacia la salida. Me largo de aquí, abran la puerta. Miller lo agarró del brazo y lo dejó clavado en su lugar. Su mano bajó hasta la pesada llave inglesa de tubo que llevaba en el cinturón de herramientas. Mirando directo a la negrura, dijo algo que nunca voy a olvidar: no corras. Todavía no. Si nos movemos ahora, van a jugar con nosotros. Pero Jackson ya no nos estaba escuchando. Se puso de pie despacio. Sus ojos estaban abiertos, pero totalmente vacíos, como los de un ciego. Miraba pasando por nosotros, clavando la vista en el vacío negro que había detrás. Mi mamá está llorando, está sola allá abajo. No puedo dejarla ahí, masculló. Dio un paso hacia adelante, directo al oscuro. Jackson, para. Me lancé hacia él, pero Miller me cruzó el brazo por el pecho y me sostuvo, frenándome con una fuerza aterradora. Ya es tarde, Tyler. Contestó. Jackson avanzó hacia las sombras. El haz de su linterna bailó frenético contra los muros de ladrillo unos segundos y luego se apagó de golpe. Momentos después, desde la oscuridad se oyó un sonido húmedo y asqueroso. Sonaba como si alguien arrancara con un cuchillo de carnicero sin filo, un pedazo enorme de carne cruda desde el hueso. No hubo más sonidos. Jackson ni gritó. Solo soltó una bocanada húmeda, y luego se oyó el espantoso crujido de huesos partiéndose. Lee se fue de rodillas, se tapó la boca con las manos, pero todo el terror que traía adentro se le salió y soltó un chillido que partió el aire. Jackson. Gran error. Antes de que el grito de Lee terminara de rebotar por las paredes, decenas de voces distintas salieron disparadas desde la oscuridad. Todas imitaban la voz exacta de Lee, pero distorsionadas, retorcidas, en un tono demoníaco y burlón: Jackson, Jackson, Jackson. Empezó a gotear un líquido espeso y negro desde el techo del túnel directo sobre nuestras cabezas. Las linternas se apagaron del todo. Quedamos sepultados en una oscuridad total, absoluta. Lo único que quedaba era un miserable y tenue haz de la luz de respaldo en mi bolsillo. La prendí y la apunté al piso, justo donde Lee acababa de arrodillarse. Ya no estaba. Ni sangre, ni señales de forcejeo. Solo su linterna, tirada en los rieles, todavía dando vueltas en un círculo lento. Me quedé helado. No pude ni sacar aire de los pulmones. La mano de Miller, dura como el hierro, me apretó el brazo. Salimos corriendo. Pase lo que pase con lo que oigas, no voltees. No respires tan fuerte, corre. Nos echamos de vuelta hacia el elevador. No escuchamos pasos persiguiéndonos. No. Lo que oímos era mucho peor. Era el sonido de huesos raspando contra concreto, el sonido de algo resbalando por las paredes y cruzando el techo, marcándonos el paso justo encima de nosotros. Cuando llegamos a la pesada puerta de hierro de la entrada, Miller me empujó a través de la abertura. Pero él se quedó del otro lado, jalando la enorme puerta de hierro para cerrarla desde adentro. Miller, entra aquí, grité. Lo miré y me respondió desde la rendija que se iba haciendo cada vez más chica. Por primera vez, no había miedo en su cara. Solo una paz rara, inquietante. Ya formo parte de este lugar desde hace muchísimo, Tyler, dijo. Y entonces sonrió. Pero no era la sonrisa de Miller. Era una sonrisa ancha, dentada, completamente antinatural, estirada demasiado por toda su cara. Y detrás de él, saliendo de la oscuridad, aparecieron docenas de caritas pálidas y huecas, materializándose. Todas y cada una llevaba la sonrisa de Miller. Le dio un golpe a la puerta para cerrarla. El seguro de hierro cayó en su lugar con un estruendo ensordecedor. Yo corrí al elevador solo, dando con el puño en el botón como loco. Mientras las puertas del elevador empezaban a cerrarse,
escuché como la puerta de hierro de abajo se abría a destrozos, con violencia, astillándose. Todo el camino hacia arriba, por el pozo oscuro, una retahíla de silbidos me siguió. Los sonidos se iban moviendo, transformándose, hasta volverse mi propia voz, llamando mi nombre desde el pozo: Tyler. Tyler, bájate otra vez. En el informe oficial del incidente dijeron que Jackson y Lee quedaron atrapados por un derrumbe accidental del túnel. Los equipos de búsqueda y rescate estuvieron semanas ahí abajo, pero nunca recuperaron los cuerpos. En cuanto a Miller, cuando Recursos Humanos fue a sacar los archivos, se dieron cuenta de que nadie con el apellido Miller había sido empleado jamás por la autoridad del transporte. El supervisor, con la cara completamente sin sangre, me miró fijo y tiró los papeles sobre el escritorio. Tyler, ¿de qué diablos estás hablando? Solo tú, Jackson y Lee bajaron a esa línea. No había un cuarto hombre. Ese mismo día renuncié al trabajo. Ni siquiera regresé a cobrar el último cheque. Ahora vivo lejos de la ciudad, en un pueblito en la superficie, donde el sol siempre está saliendo. Escogí un departamento en el tercer piso, solo para tener concreto sólido bajo los pies en vez de tierra. Vivo con un diagnóstico de TEP severo. Los antidepresivos y las pastillas para dormir son mis únicos amigos reales ahora. Dejo todas las luces prendidas por la noche. Me aterra tanto el silencio que tengo la tele o la radio prendidas 24/7, porque en cuanto el mundo se queda verdaderamente callado, mi mente regresa a ese vacío absoluto debajo del concreto. Para mí, tomar el metro o incluso cruzar a pie por un túnel peatonal subterráneo ya no es opción. Si por la calle me llega aunque sea un olor leve a concreto húmedo o a hierro oxidado, se me aprieta la garganta y el corazón me golpea el pecho como si quisiera escaparse. No veo fantasmas. No me pasa nada sobrenatural por aquí. Pero en cuanto cierro los ojos, veo a Jackson sonriendo mientras camina hacia la oscuridad, escucho el grito de Lee deshacerse en la nada y, peor de todo, veo al hombre desaparecido, Miller, con esa sonrisa extraña, imposible, tan abierta.